Usted está en Franklin Bravo, es el programa de ATV+. Soy Óscar Eduardo Bravo y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Luz Pacheco. Encantado de saludarla. Un placer, doctora. Muchas gracias por venir. El Perú está de duelo. Efectivamente. Estamos de luto. Sí, Uno de nuestros más importantes dignatarios ha fallecido. Y ha fallecido en libertad, justamente gracias a una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Usted votó a favor de ejecutar la sentencia, que ya era cosa juzgada, que había decidido el colegiado anterior? Se nos criticó mucho y se ponía en duda. Hace 2 días, una persona, un periodista me decía, ¿pero qué hace el señor Fujimori candidateando cuando se suponía que ya no iba a hacer nada más? Le dije, sí, a mí me ha desconcertado, pero a la vez yo le decía, hay que ver qué dice la naturaleza, porque una cosa es lo que el señor quiera hacer y otra es lo que pueda hacer, ¿no? Además, les decía, el Jurado Nacional de Elecciones, el que decida si puede o no ser candidato, pero me parece que no nos equivocamos ya, ni siquiera en el aspecto humano, porque jurídicamente nunca he tenido duda, pero este final doloroso... ¿De qué no tenía dudas? De que hemos optado jurídicamente como correspondía, porque era una cosa juzgada y digo yo, ¿qué pasaría si cada vez que eligen a nuevos miembros del Tribunal Constitucional ellos revisan las sentencias anteriores para ver si están de acuerdo o no? Nunca acabarían los juicios, no habría seguridad jurídica. Entonces es una sentencia del tribunal. Cuando ya llega a su punto final, o sea, cuando ya es cosa juzgada, lo único que queda es ejecutar. Claro, costaba, por decir así, tomar la determinación porque sabíamos el ruido político que se iba a organizar y que la gente decía que éramos fujimoristas, ¿no? Claro. Simplemente... Pero asumieron el costo valientemente ustedes, porque fue un costo político, social, muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que lo mejor es tener la conciencia tranquila para dormir tranquilamente. Y yo estoy segurísima de que en el momento que tomé la decisión es que eso era lo correcto. Y hasta el momento sigo pensando y, como comentábamos, ¿no? La historia nos dará la razón que esa fue lo que correspondía, porque el señor ha muerto muy pocos meses después de haberlo liberado. ¿Cuántos eran los votos y cómo fue la votación? La votación fue 4 magistrados, dijimos que había que ejecutar la sentencia, que fueron el presidente en ese momento, el doctor Francisco Morales, el doctor Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez y yo. Y 2 consideraron que no, que había que revisar la sentencia, que había que en todo caso hacer un nuevo proceso para ver si le daban el indulto, eran el doctor Ochoa y el doctor Monteagudo. Entonces decidimos, como correspondía, remitir al juez donde se inició el proceso de habeas corpus que ejecutara la sentencia, pero el juez argumentó que él no quería hacerlo porque la Corte Interamericana había dicho que no se debía ejecutar y nos revisó el expediente. Entonces, bueno, ¿qué correspondía? Y además la ley nos faculta ejecutar directamente la orden. Y así fue como 3 dijimos directamente, señor del INPE, tiene usted que liberarlo, y 1, que fue el doctor Helder Domínguez, dijo, no, hay que volver el expediente donde el juez de primera instancia, porque a él le corresponde ejecutar y no al tribunal. Que también es cierto, o sea, le correspondía, pero también yo creo que hay que respetar las conciencias de los jueces, ¿no? Claro, y... ¿Es la primera vez? ¿Se ha sentado jurisprudencia con esto o ya había antecedentes? No, es la primera vez que ocurre, en el sentido que haya habido un indulto que fue revocado por la Corte Suprema y que todo el proceso que conocemos, pero que una sentencia que es cosa juzgada se ejecute, no, eso es lo habitual. Es la primera vez. Hubiera sido más bien hubiera sido una cosa excepcional y que no es admisible que no ejecutáramos una sentencia que ya era cosa juzgada, insisto. De acuerdo. Es el Tribunal Constitucional la última instancia y esto es irreversible. Cuando dijeron que podían acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿ya era por gusto? No, lo que pasa es que en ese momento más bien ya la Corte se había pronunciado por la no ejecución. Iba mandando, creo que cada semana, en cuanto se enteró de nuestra decisión, resoluciones, comunicados, que no se ejecutara, que íbamos a vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios y La Cantuta. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué cosa es el derecho de acceso a la justicia? Eso significa que cualquier ciudadano puede acudir a un juicio que sea con un juez imparcial, que sea un procedimiento fácilmente realizable, por decir así. Y en este caso, al señor Fujimori lo habían juzgado, lo habían condenado y estaba en la cárcel por unos delitos que había cometido. Entonces, el indulto, ¿qué significaba? Señor, usted en vez de terminar sus días en la cárcel, lo va a terminar en su casa. No significa otra cosa. Entonces, si dar un indulto significara vulnerar el derecho de acceso a la justicia, no habría indultos.
O sea, yo en mi vida jamás he escuchado ese argumento para que no indulten a alguien, porque han indultado a miles de personas. Claro. Entonces, era muy extraño, para mí no tiene un fundamento jurídico suficiente el planteamiento de la Corte. Además, el indulto no era un proceso seguido ante la Corte. Entonces, por una sentencia distinta, intervenía en una libertad que se concedía a un ciudadano. Y la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando los jueces no pueden interpretar restrictivamente lo que dice la Convención. Y si el derecho nacional protege mejor los derechos y libertades, el juez está obligado a seguir el ordenamiento nacional. Aquí se había dado un indulto, eso es una libertad para una persona. El derecho nacional era más protector que la interpretación que hacía la Corte, no que la Convención, sino la interpretación que estaba haciendo la Corte en esos comunicados, en esas resoluciones. Entonces, al menos para mí y para los demás que decidimos, era clarísimo que nuestro deber era darle lo que, no nosotros, sino el colegiado anterior había decidido darle, que era convalidar el indulto y que el señor saliera en libertad. Señora Presidenta, han ido hasta contra las críticas de diversos sectores políticos, los han atacado, ¿qué no han dicho? Pero era todo a derecho. Exactamente, ¿no? O sea, yo no he decidido por ninguna afinidad política, sino porque creo que eso, tenemos que ser personas de derecho y personas de conciencia recta. Bien, sin lugar a dudas el tema de Fujimori es el tema del momento, pero sin embargo el Tribunal Constitucional, por ser el ente superior, digamos, en el tema de justicia, siempre llama a poder saber un poco más del trabajo que ustedes desarrollan. Ya no es raro que una mujer esté al frente del tribunal, ¿no? No es la primera vez, ¿no? La primera vez. Sí, anteriormente ha sido la doctora Marianela Ledesma, el colegiado anterior. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Estar con tanto varón? Bueno, ¿Eso así? No. En mi vida profesional he estado siempre rodeada de más hombres que de mujeres, la verdad. Claro. Pero la experiencia que tengo y siempre ha sido que nunca, o sea, no me he sentido discriminada más que en los comienzos de mi vida profesional, muy a los comienzos, en el sentido de que me pagaban menos que a un hombre, aunque teníamos una gerencia los dos, pero me dijeron, bueno, es que tú eres mujer, pues, Luz, ¿no? ¿Qué tal raza? Exactamente. ¿Qué tal raza? Qué Tal indignante. cual, o sea, hay frases que verdaderamente chocan, ¿no? Indignan, se quedaron ¿no? aquí. Te quedan así grabadas, Sí, ¿no? pero después nunca, ni en la Universidad de Piura, ni, o sea, donde he trabajado, jamás he sentido ese tipo de, yo creo que es una mente superada. Alguien que me diga eso hoy en día no se le admite, ¿no? Por supuesto. Y más bien en el tribunal yo creo que el ambiente es de cordialidad, que es lo que hemos tratado siempre de hacer, y que las diferencias, desde el primer momento dijimos, ¿no? Que una diferencia no se convierte en un abismo. Y para eso tiene que haber la sinceridad de decir con educación lo que a uno no le parece. Claro. ¿De qué universidad es usted? La Universidad Católica. Ah, de la Católica. Sí, de la Católica del Perú, pero he enseñado muchos años en la Universidad de Piura, ¿no? Ah, en la del Opus Dei. Sí, bueno, no es el Opus Dei porque es una asociación civil, pero sí tiene un convenio con el Opus Dei para que atienda sacerdotalmente a las personas, la formación teológica, espiritual, claro. Pero económicamente no tiene nada que ver el Opus Dei, ni tampoco dirige nada. Claro, claro, pero siempre se vincula, ¿no? Sí. Siempre dicen, la Universidad de Piura, la del Opus Dei, ahí estuvo Porky, sí. ¿No? Entonces, siempre se habla de ello. Doctora, ¿difícil llevar adelante la conducción del Tribunal Constitucional? ¿Hay mucha carga? No, sí, mucha carga tenemos y más bien es una de las metas de este tiempo que tenga yo en la presidencia, de poder disminuir la carga procesal, valiéndonos más de los recursos informáticos para tener un mejor seguimiento de lo que entra al tribunal. 6.000 expedientes, entonces de repente descubro un expediente que lleva mucho tiempo, entonces digo, ¿por qué no me enteraba antes que eso estaba aquí para sacarlo, ¿no? Claro. O sea, tenemos una audiencia la próxima semana, me preguntaban en otra entrevista si allí estarían estas papas calientes que llaman, ¿no? No, hemos puesto sobre todo derecho de tutela, habeas corpus, son la mayoría, o sea, gente que está reclamando la libertad porque considera pues, que está allí y se ha vulnerado su derecho al libre proceso o lo que fuera, ¿no? Qué bien que habla del habeas corpus, es lo que más abunda y muchos hablan habeas corpus, palabra latina, ¿qué significa y para qué sirve? ¿Qué es un habeas corpus? Sí, que bien que me lo pregunte porque la mayor parte de las acciones o demandas de habeas corpus, que es tener el cuerpo libre, podríamos decir, es para todos aquellos derechos relacionados con la libertad de las personas. O sea, por ejemplo, si alguien no puede entrar
a su casa porque alguien le ha puesto un muro delante. Entonces entable una acción de habeas corpus para que le permitan el tránsito, libre tránsito. O hay una servidumbre, se llama de paso, porque alguien que vive aquí en el fondo, para poder llegar a la carretera, tiene que cruzar una propiedad ajena. Entonces normalmente en esos casos hay una servidumbre de paso. De repente se le interrumpe. Ya no puedo salir, puedo hacer un habeas corpus. ¿En qué otros casos? Cuando la gente está, una persona está, por ejemplo, en la cárcel o la han condenado, pero nosotros no somos una cuarta instancia. Nosotros no podemos decir es inocente o es culpable. Entonces el dolor que a mí me da es ver que muchos abogados presentan estas demandas cuando lo que vienen a pedirnos es que revisemos las pruebas, que no, o sea, que cosas que tienen que ver solo el juez penal, no el Tribunal Constitucional. ¿Qué podemos ver nosotros? Por ejemplo, el juez dijo, esta prueba la admito y la vamos a ver en el proceso, y después no la actúa, o sea, no la usa. O la usa y después no se pronuncia sobre esa prueba. Entonces, allí sí, o sea, vendría a ser lo que es la motivación de la decisión del juez. El juez puede motivar, o la corte, y podemos no estar de acuerdo, pero si él da un razonamiento que es lógico, aunque sea distinto al mío, no podemos hacer nada. No sé si eso se... No, está claro, está muy claro. La actuación vuestra está entre Lima y Arequipa, sí, porque así es el origen, el nacimiento vuestro. Lo que pasa es que sí, dice la ley orgánica que la sede es la ciudad de Arequipa, pero también una sentencia nuestra ha interpretado que eso no puede implicar que tengamos que vivir todos allá porque la sede administrativa está en Lima. Entonces lo que hacemos es no solamente ir a Arequipa, sí vamos a ir sobre todo para lo que se llaman los procesos orgánicos, que son esos, una acción de inconstitucionalidad de una ley, o un conflicto de competencia, o una acción que se hace contra una norma que es inferior a una ley, que es una acción popular, cosas de este estilo. Y estamos haciendo audiencias descentralizadas, hemos hecho en Trujillo, en Cusco, bueno. Sí. ¿Y en qué consisten estas audiencias descentralizadas? Una audiencia quiere decir que los abogados de las partes informan oralmente y hacen una defensa de la persona que ha presentado la demanda. Y ellos, cada uno tiene un tiempo para hablar, es muy corto, normalmente 5 minutos, cuando es un habeas corpus. Si es un proceso de inconstitucionalidad son 10 normalmente, pero de ella vienen las preguntas y suelen ser informes orales largos. Y descentralizada quiere decir que no lo hacemos en Lima, sino en diferentes provincias del país. Doctora Pacheco, para el desarrollo de vuestras actividades, ¿tienen el presupuesto suficiente? ¿Es el Congreso el que ve el presupuesto? ¿Es el Ejecutivo el que distribuye el presupuesto? Pero siempre hay fricciones entre los diversos poderes, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el cuarto poder, el poder, la prensa. La prensa. Pero ¿tienen los recursos como para poder desarrollar o tienen carencias? Tenemos carencias, sobre todo en lo que es la contratación de personal, porque con una carga tan grande de procesos, somos solo 7 magistrados y a veces en una semana tenemos que ver 30 y 120, a veces 200, 300 expedientes, o sea, si uno no tiene la ayuda de asesores que te ayudan a centrar los temas, yo siempre reviso todo lo que me pueda dar un asesor, o sea, yo no me fío solo, aunque son buenísimos y excelentes asesores, pero son insuficientes. Y también para cuando recién llega el expediente, a veces son 7 volúmenes. Entonces, ¿a qué recurre el Estado normalmente? A lo que llaman la locación de servicios, o sea, personas que los contratas, pero no tienen ningún tipo de seguridad y trabajan 20, 25 años para una entidad del Estado y no tienen ni seguro de vida, ni seguro de, no sé, de enfermedad. Entonces, tenemos que lograr, para mí ojalá que el Estado lo haga, sincerar las cifras, y lo que yo espero hacer el próximo 9 de octubre ante el Congreso. Es decir, esta es la real necesidad que tiene el tribunal de contar con personal suficiente. ¿Cuántos tienen ahorita? ¿Cuántas personas? 200, somos ¿Cuántos? En total. 200. ¿Y con cuántos deberían de contar? Ahorita estamos analizando la dotación de personal para cada comisión previsional, de los temas que suelen llegar. Entonces no me arriesgo a dar un número porque no lo tengo en este momento, pero tampoco es que vamos a hacer el doble. En realidad no es mucha la gente que tiene, ¿no? Solamente 200, es uno de los entes más pequeñitos, ¿no? Exactamente, es uno de los más pequeñitos. O sea, no es difícil el manejo administrativo tampoco de solamente 200 personas. Claro. ¿Y como de cuánto es el presupuesto que ustedes manejan? Ahorita le mentiría porque todavía no me he metido. Sé que lo voy a hacer,
pero todavía no lo estoy manejando y prefiero no dar cifras. Perfecto, doctora. Pues yo le agradezco que haya venido a conversar con nosotros. Creo que debemos de conocer más del Tribunal Constitucional. Sí, creo que deben ustedes un poco hacer campañas de comunicación. Y yo saludo y felicito que salga usted a los medios de comunicación, porque muchas veces las autoridades judiciales son como un tótem. Uno no puede llegar. A ver, por ejemplo, un fiscal de la Nación nunca viene a un canal de televisión. Un presidente de la Corte Suprema nunca viene a un canal de televisión. Yo tengo que saludar y felicitar el hecho que usted represente tan dignamente, que dé la cara, que hable por su institución, porque eso es lo que necesitamos. Nosotros somos el vehículo comunicante entre ustedes y la población. Y la población tiene que saber qué es, para qué sirve, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y dónde está el problema, porque esta es una necesidad de justicia de todos los tiempos. Efectivamente, y que sepan eso, que nuestro compromiso es una justicia más célere, más pronta, porque la justicia que tarda no es justicia, y sabemos que estamos en falta, pero queremos arreglarlo. Pues hay que difundir, hay que hacer campañas, nos tiene a su orden y la invito a que conversemos continuamente. Por favor, venga continuo. Muchas gracias. Conversemos. Es necesario acercar a nuestras autoridades judiciales a la población, que sepan y también hagamos programas en donde la gente pueda hablar directamente con usted. De tal forma que abrimos teléfonos, abrimos WhatsApp y seguro que hay casos que muchas veces se nos escapan, pero es necesario atender a todos y cada uno de los peruanos. Le agradezco, gracias, la saludo, también. La felicito y siempre bienvenida. Muchas a su gracias. casa. Gracias. Ha sido la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional.